Gracias. Vamos a hacer unos ajustes a la agenda. Para preguntas y respuestas vamos a tener 10 preguntas, 10 minutos, perdón. Si pudieran acompañarme, doctor Vera Vadillo, doctor Bertusky, doctor Mashuti, alguna pregunta del auditorio ya que vayan preparando. En lo que llegan los doctores. Estoy viendo ahí. Sí, doctor Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Realmente, yo creo que muchas gracias. Realmente ha sido muy educativo el ver realmente que la experiencia de otros grupos ya formados podría enseñarnos algo de manera general, ¿no? Sin embargo, hay que considerar una cosa, que nosotros estamos empezando y uno de los principales problemas que vemos en México es la tan fraccionada sistema de salud que tenemos. El sistema de salud que tenemos en México es un sistema muy fraccionado, muy desigual y muy inequitativo en cuestión de recursos. Mi pregunta va encaminada a eso. Ustedes, en ese aspecto, ¿cómo solventar un problema como el fraccionamiento de los sistemas de salud en México? Es la pregunta de los 44,000. Para el doctor José Narro y para el presidente de la República. Sin duda, esa es la gran limitante de México y ahí es donde nosotros, creo, entre el día de hoy y mañana, pues tendremos que hacer una estrategia de cómo podemos demostrarle al gobierno que sí podemos trabajar juntos, unificando ultra fragmentación de los servicios de salud. Entonces, una propuesta concreta que yo intenté y que no pude, siendo responsable de cancerología, es hacer un modelo de atención médica en 1 o 2 tumores o por región, que se puede discutir entre hoy y mañana, y ahí sí hacer una propuesta de unificar el diagnóstico, el tratamiento y el acceso. Y eso, en mi experiencia hacia la política pública de los que toman decisiones, puede tener un impacto para ir ampliando este espectro de cobertura universal y homogénea al paciente oncológico. Entonces, yo creo que es una responsabilidad aquí de nosotros, lo que hacemos en diferentes áreas de la oncología, hacer una propuesta, hacer un modelo, presentar resultados y hacer presión hacia el gobierno para que ese modelo se pueda unificar. Y pues obviamente la experiencia aquí de Canadá y de España pues nos pueden fortalecer esta propuesta y coadyuvarnos para hacerlo. Aprovechando el micrófono, pues si cada uno de ellos nos puede dar esa perspectiva, y también Gustavo, en Brasil, ¿cómo funciona o cómo le hacen? Porque obviamente la cultura es similar y los recursos financieros también son muy limitados en Brasil como en México. Gracias. Uma coisa importante desta pergunta é que, especialmente para os grupos já mais estabelecidos, como acá em Espanha, Canadá e a indústria, é que os países, quando participam, por exemplo, em desenvolvimento, que participam dos estudos em doença metastática, especialmente, depois da progressão, por exemplo, no estudo de primeira linha em causa de pulmão ou mama, o acesso ao tratamento vai ser diferente de paciente que está em Estados Unidos e, por exemplo, em Brasil. E isto, às vezes, tem impacto nos resultados dos estudos se a sobrevida global, por exemplo, é endpoint importante. Então, essas coisas também têm que ser levadas em consideração quando desenham estudo novo ou participam também de estudo internacional. Yo creo que, tocando el punto que comentaba el doctor Moar, de quiénes son las personas que deberían de contestar esta pregunta, me atrevería a ir un poquito más allá y quizá en la cuestión de poder
enfocarse en una sola enfermedad, una sola iniciativa, y dirigir todos los esfuerzos de todas las instituciones a esa empresa, yo creo que sería un buen comienzo. De hecho, antes de venir, me senté con la gente que se encarga de de diferentes partes administrativas del grupo, y esa era una de las recomendaciones que decían. Me decían, si van a empezar con algo, que sea un solo estudio, una sola enfermedad, y que logren unificar todo para que a partir de ahí logren demostrar, primero que obtengan la experiencia, logren demostrar a la gente que se encarga de toda la política pública que las cosas se pueden hacer, y a partir de ahí eso puede ir originando, ¿sí?, que el grupo vaya creciendo más, y entonces pues ir teniendo más acceso a la investigación. Y está muy claro en varios estudios que los pacientes que tienen acceso a estudios clínicos viven más que los pacientes que no tienen acceso a los estudios clínicos. Entonces es un problema muy importante de salud pública. Doctor Arce, ¿quiere hacer una pregunta? Bueno, es pregunta y sobre todo para saber cómo han hecho ustedes para vencer los siguientes retos. Como ya comentó el doctor Álvarez, creo que el sistema de salud pública en México es extremadamente complejo, el acceso de los pacientes es difícil. Entonces, ese es yo creo que un hándicap que tenemos. Pero el otro es, todos nuestros procesos administrativos son extremadamente prolongados, y eso nos limita porque a veces el llevar a la realización de un estudio clínico pueden pasar años enteros, y entonces el paciente pues obviamente ya no tiene el beneficio. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál sería la recomendación de ustedes para tratar de vencer estos intervalos tan grandes que pasa la investigación en México, por un lado? Y por otro, bueno, a mí me sorprendió, Paco, que tiene 100 personas a cargo de que te ayuden para hacer estudios clínicos, cuando por ejemplo en el INCAN hay 2 personas para hacer ahorita 20 estudios clínicos que obviamente no se dan abasto. Entonces, ¿cuál es la estrategia como para que tú puedas llenarte de gente? ¿Cómo la motivas para que se incline más hacia la parte de investigación y no hacia la parte solamente clínica propiamente? ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen para poderse rodear de personas tan capaces y tan hábiles que puedan ayudar a todos estos procesos? Bueno, primero, el hecho de tener esa beca del gobierno es muy importante. Hay los recursos. El grupo a nivel país es muy reconocido, entonces es desde la gente que busca, no solamente desde el grupo de oncólogos que trabajamos ahí, sino la gente que hace toda la cuestión administrativa, la gente que hace las cuestiones regulatorias, de ética, sienten mucha atracción y compromiso a la misión del grupo, y eso los estimula. Y el hecho de ver que los proyectos se ven plasmados en publicaciones que no solamente se quedan en una publicación, sino que cambian los paradigmas de tratamiento, eso hace que la gente esté interesada. Hay mucha gente, es un sistema muy complejo, y también el sistema de la Secretaría de Health Canada, que es como la Secretaría de Salud, también impone retos, pero están más del lado de entender qué está pasando. Yo creo que aquí en México y quizá en muchas partes del mundo no se ha visto cuál es el impacto que tiene las enfermedades oncológicas como un problema de salud pública, y aparte se están viniendo muchas cuestiones en que sí, las expectativas de vida están mejorando, pero los tratamientos cada vez están siendo más complejos, más caros. Los sistemas de salud difícilmente van a poder solventar todas esas terapias. Entonces yo creo que debería de haber una parte más activa hacia buscar que el gobierno voltea a ver esas cosas, y quizá, no sé, la sociedad pudiera ser, la Sociedad Mexicana de Oncología pudiera ser parteaguas en ese punto. Terminaríamos con la pregunta de la otra Cetina, y si nos da tiempo, doctor.
Buenas noches. Antes que nada, felicitar al ESMEO por dar el primer paso. A mí me ha sido, lo poco que he estado aquí, porque vamos, ha sido muy educativo y a todos los ponentes les agradezco que nos compartan sus experiencias. Definitivamente la investigación es un punto fundamental y en nuestro país no deja de serlo, de hecho es muy importante. La investigación clínica es como tal la que nosotros los oncólogos clínicos en general, cirujanos oncólogos, radiooncólogos, es la que invitamos a hacer. Obviamente la investigación translacional y básica no dejan de ser muy importantes. La pregunta es concreta. Nosotros estamos iniciando con la investigación en México. El CONACYT es nuestra casa de estudio y definitivamente nos apoya, francamente nos apoya mucho. Cuando hacemos estudios clínicos de iniciativa propia, aquí sí no tenemos a ningún coordinador muchas veces, de hecho nada más somos nosotros. En la mayoría de lo que nos han expuesto el día de hoy, he visto el gran paso que tienen ustedes de ya tener formado como tal un grupo de investigación en donde todo resulta muy lógico, un comité científico, un comité de logística o gestión de estudios y un comité en general administrativo. ¿Cuál es su recomendación de ustedes ahorita que estamos iniciando? Me parece que el doctor Vadillo dijo algo fundamental. Si vamos a iniciar, iniciemos todos juntos con un tumor y iniciemos todos juntos con la factibilidad. Lo primero que a nosotros nos enseñan cuando vamos a investigación clínica, en la maestría, no me dejará usted mentir, es que después de una pregunta de investigación viene lo más importante, la factibilidad. Y también lo dijo el doctor de Brasil. Si no hay factibilidad para hacer un estudio, un ensayo clínico, simple y sencillamente se cierra. Entre esto y muchas cosas, ¿qué nos recomiendan ustedes para iniciar como grupo? Yo creo que las recomendaciones se han hecho antes, es decir, hay que empezar paso a paso para empezar. Es decir, pues yo creo que hay que definir un área de actuación y llegar a un consenso sobre ello. Y aquí hay dos alternativas, es decir, o tener resultados más rápidos en función a veces de estudios con un componente más translacional y menos de estrategia de salud, o tener un estudio más amplio con resultados ya más en salud. Es decir, esto es una definición, vamos, es un punto en el cual tienen que lograr ustedes un consenso, pero sí hay dos cosas que yo creo que tienen que saber, vamos, que creo que han quedado claras. En el siglo XXI la investigación clínica necesita profesionalización, es decir, necesita unas estructuras. Es decir, si no se consiguen estas estructuras, yo no digo que haya que montar las estructuras, nuestra experiencia no es que montáramos las estructuras antes, primero montamos los ensayos y luego montamos la estructura, pero claro, una situación de desarrollo de ensayos clínicos académicos sin una estructura, al final es una evolución a la muerte, es una evolución que se aborta en sí misma. Okay, doctor Rodríguez Cuevas, ¿quiere hacer su pregunta o nos vamos a la mesa redonda? No, un punto básico. Digo, para poder planear algo necesitamos conocer cuál es el problema. Y el problema en México es que no conocemos nada porque no hay datos estadísticos. Se canceló el registro histopatológico, no tenemos datos nacionales de cuál es el problema al que nos estamos enfrentando. Entonces yo creo que uno de los puntos básicos que tenemos que dar es primero conocer el problema al que nos vamos a enfrentar antes de decidir qué vamos a investigar para mejorar la situación. Entonces mi pregunta es para Alejandro, que él ha estado en cercanía con las autoridades acerca de cómo va el proyecto del registro de tumores en México, porque desconocemos toda la información en el país. Muy breve, y porque es pertinente ahí la pregunta de lo que sucedió ahora con el cambio del titular de la Secretaría. Hace un par de semanas el doctor Meneses y un servidor le presentamos nuevamente la iniciativa al doctor José Narro de la necesidad del registro de cáncer en dos avenidas. En un registro de base poblacional a desarrollar específicamente para empezar
en 4 estados, uno en Yucatán, que ya empezó y que ya tiene el aval de la YARC, un segundo en Guadalajara, recuperando y optimizando la extensa información, pero que la tienen un poco organizada en el registro de cáncer de Jalisco, un tercero en Nuevo León, y esperando el cambio de las autoridades y por la natural cercanía del doctor Meneses en este estado de Puebla, aquí en Puebla. Entonces el secretario se comprometió a ponerle recursos para empezar de inmediato la construcción de estos 4 registros de base poblacional. Y el segundo componente que esperemos mañana concretar con una propuesta que ya ha ido avanzando aquí con varios colaboradores, en particular la doctora Arce, es iniciar también un registro de base hospitalaria, que tenemos ya algún avance en cancerología en mama y en neoplasias hematológicas y en ginecológico, para poder también ampliar el registro de base hospitalaria, al cual el mismo secretario también está interesado y dispuesto a ponerle recursos. Entonces, pues nos tenemos que apurar, le quedan 2 años y medio, entonces pues yo propongo que empecemos el lunes para que ponga el recurso el doctor Narro. Bueno, es festivo, ya me dijeron aquí. Okay. El doctor Narro no toma días festivos, créanme, el mismo lunes podríamos empezar y creo que esa es una excelente oportunidad ahorita para concretarlo. Un comentario que nos hizo el secretario, dijo, es un déjà vu, él estuvo ahí hace 20 años de subsecretario y los problemas que le estamos llevando, hace 20 años los escuchó, entonces dijo que sí le va a entrar y lo va a desarrollar. Muchas gracias, doctor. Okay, pues muchísimas gracias, les agradezco a todos los ponentes el esfuerzo por haber venido y continuamos con la mesa redonda coordinada por el doctor Arrieta.